Vale, lo sucedido, ¿te acuerdas? En Ñuñoa la semana pasada, hace algunos días, Sí. con esta mujer que fue a dejar un cuerpo. Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a trasladar hasta el extremo norte del país, porque comenzó el juicio contra 38 miembros del clan de los Gallegos, organización criminal que actúa como uno de los brazos operativos que posee en nuestro país el Tren de Aragua. Vamos con Rafael Venegas, que está justamente en la ciudad de Arica. Rafa, buenas tardes. Hola, Rafa. ¿Cómo estás, Vale? Buenos días, Andrés, también. Buenos días a quienes están a esta hora con nosotros y sobre todo por lo que vamos a ir relatando a esta hora del día donde ha avanzado esta audiencia. Es la primera audiencia de este juicio oral, donde desde el comienzo se empezó a observar cómo las defensas empezaban a plantear ciertos puntos, ciertos elementos que causaron bastante atención. Primero que todo, empieza una revisión de todos los detenidos, los que están imputados en diferentes cárceles. Son 6 ciudades donde están estos imputados y salvo una persona que está acá, que se mantiene en la sala, el resto fue revisando también quién los iba a defender. Recordemos que muchos de ellos habían estado todo este tiempo previo al juicio oral con algún tipo de abogado, principalmente la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, aquí en esta instancia es donde la jueza a cargo del procedimiento les señala si van a mantener el abogado de la Defensoría o van a optar por alguno privado. Aquí es donde se provoca el primer momento donde llama mucho la atención. Muchos de ellos, 15 de ellos, prefiere optar por quien es denominado como el abogado favorito de los líderes del Tren de Aragua, es Claudio Cofré. Este es el momento donde ellos empiezan a definir quién los va a representar al inicio de esta audiencia de juicio oral. Escuchemos. ¿Usted mantiene la designación o bien quiere que lo represente el señor Cofré? Señor Cofré. Señor Cofré. Sí, el señor. Ya, señor Cofré. No, buenos días, el señor Cofré. O el señor Cofré. Cofré. Buenos días, señorita, señor Cofré. Señor Cofré. De particular, no días. Ya, señor Cofré. Primer momento en que se empieza a observar una definición que es clave para, recordemos, lo que pueden ser 4, 6 y hasta 8 meses de investigación o de planteamiento de los diferentes elementos que la Fiscalía ha ido recopilando. Más de un año de investigación, más de un año donde varios hechos son numerados, son hechos que van en esta causa que tiene cerca de 353 páginas. Se hizo lectura de ella donde se va detallando los diferentes elementos que hoy día la Fiscalía tiene en su poder para presentar cargos contra estas 38 personas, 37 de ellas en prisión preventiva. Y eso es lo que en Arica ha conmocionado a muchos, sobre todo tomando en cuenta que hasta hace algunos días se esperaba que se trasladaran hasta Arica, muchos de ellos, todos los que estaban en recintos penitenciarios como Valparaíso, Santiago, Rancagua y también el sur del país, todos hacia Arica, lo cual en último momento se dejó fuera. Por lo tanto, la preocupación aquí en Arica ya estaba latente, estaba ¿Rafa? en alerta y queremos revisar parte de lo que Carabineros señalaba. Es una ciudad que está con muchas medidas de seguridad para evitar que se acercaran hasta acá, hasta el lugar donde se encabezaba toda esta audiencia, donde se hace este juicio oral en lo penal. Escuchemos a Carabineros para saber cómo el despliegue policial ha sido importante también en esta primera jornada. Bueno, hemos dispuesto servicios policiales preventivos en las inmediaciones de los tribunales y como decía usted, temprano en la mañana se realizó una revisión por parte del GOPE de las instalaciones y hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad. Rafa, las medidas que se han tomado, ¿tú crees que contribuyeron a que la ciudad de Arica esté un poco más tranquila? Porque tú mismo nos relatabas, hubo mucha tensión los días previos a este juicio. O sea, una audiencia que es digital, o sea, vía telemática, que eso es un reflejo de... Y también, como tú nos contabas, Rafa, que son muchos de estos detenidos tan repartidos en 8 cárceles distintas, para que entendamos un poco la lógica de este juicio que es muy particular. Es muy particular, Andrés, y tú lo señalas, en varias cárceles. Hay una excepción, que nosotros lo vimos, no podía hablar, no podíamos referirnos y tratar de conversar con él. Es un imputado que no está en prisión preventiva. El resto en recintos penitenciarios, en diferentes. En Arica, por ejemplo, hay 11, hay otros que están en otros sectores, y todo ese ambiente previo, el hecho de que hasta el viernes se sabía, y los vecinos de Arica sabían que se iban a trasladar hasta acá, fue lo que provocó desde ya una situación de mucha tensión. Y yo diría, porque llegamos en la madrugada acá a la puerta norte del país y algunas personas cuando les contábamos que finalmente no se iban a trasladar, sino que era telemática la audiencia,
hacían un gesto de alivio, porque habla de la situación que hace muchos años están viviendo acá. Algunos decían, por ejemplo, desde el mismo Cerro Chuño, nos decía Felipe, una persona que nos permitió conversar durante la madrugada, nos decía, hace 5 años que esto se ha ido viendo como un avance, como una situación de tomarse el cerro completo. Es algo que luego en la audiencia se empezó a revisar punto por punto. O sea, lo que los vecinos han percibido en Arica, incluso en el Cerro Chuño, de que en un momento llegaron estos venezolanos indocumentados específicamente a esa zona donde hubo secuestros, donde hubo homicidios también, donde hubo tráfico de armas, tráfico de personas. Todos esos elementos que fue la Fiscalía entregando durante la investigación previa a este juicio oral, daban cuenta también de cómo la gente acá también estaba atenta a lo que iba a ocurrir durante esta jornada, en esta primera audiencia de juicio oral en lo penal. Atención con esto, porque a propósito de lo que lo estoy mostrando y también estamos contando hasta ahora, hay un hecho dentro de lo detallado por la Fiscalía en este escrito, que la jueza del caso ha ido detallando en los últimos instantes durante la audiencia. Hay un momento clave, el hecho número 7. Son varios que están detallados en esta presentación de la Fiscalía. En el hecho número 7 se da cuenta de una persona, de una mujer, que dentro de la cárcel de Arica, ¿qué es lo que hace? Hace una videollamada y a través del video muestra nombres de carabineros que dice ella hay que tratar de dar vuelta. Y ese es uno de los elementos que se destacaron durante esta audiencia que hasta ahora va en su primera etapa y que en los próximos momentos va a permitir salir a quienes han intervenido. Vamos a escuchar a la jueza del caso, porque ella señala y describe, relata lo que en este documento se empieza a dar a conocer. Cómo desde adentro de la cárcel incluso se llamaba a dar vuelta, a seguir a 3 carabineros como parte de esta investigación. Escuchemos. Esta organización criminal ejerció el dominio territorial en la ciudad de Arica, generando un monopolio delictual utilizando el amedrentamiento de las bandas rivales por medio de delitos violentos, contando con un alto poder de fuego, como lo es armamento de uso militar y armas de puño, junto al tráfico de sustancias ilícitas y la trata de personas para fines de explotación sexual, hechos de los cuales tenían conocimiento todos sus miembros. Ahí estaba la jueza. Mira, en este momento acaba de terminar parte de la audiencia, no sabemos si es un receso como tal, está el fiscal. No sé si podemos ir ahí a propósito de lo relevante que puede ser esta primera audiencia. Hay que recordar un punto para quienes nos ven, Vale, Andrés, que durante la jornada, al momento de iniciarse, se hablaba de una prisión preventiva que había que revisarse. Bueno, ¿qué es lo que falta? Que en los próximos momentos eso ocurra. Vamos a ver si el fiscal, acá está, el fiscal Mario Carrera, nos va a entregar detalles de lo que ha pasado hasta ahora para 24 tarde. Vamos a escuchar. ¿Fiscal? Sí, hubo, bueno, dos solicitudes en torno a la reprogramación. Por una parte, uno de los abogados que tenía 1 o 2 imputados ahora presentó patrocinio por otros 21. De esos 21 solamente, bueno, hubo 7 que no aceptaron ese nuevo patrocinio. Y en base a este antecedente se pidió un nuevo día y hora, el tribunal rechazó la solicitud, evidentemente como Ministerio Público nos opusimos. Y otras de las solicitudes tuvo que ver con este fallo que está pendiente respecto de la Corte Suprema en relación a los traslados. Y ahí, bueno, también el tribunal decidió no suspender el juicio, porque en definitiva con la orden de no innovar se entiende que estamos en condiciones de realizarlo. La jueza Pizarro señala varios elementos. ¿Qué es lo que se queda usted a propósito de la lectura que hizo el documento de la Fiscalía? Estamos en vivo para 24 tarde. Bueno, la lectura comenzó ahora. Vamos en la página 30 más o menos. Falta harto todavía. Debe quedar una jornada completa solamente de lectura de los antecedentes de la acusación. El texto de la acusación es bastante extenso, por lo tanto estamos recién en esa etapa, pero tiene que cumplirse como ritualidad dentro de un proceso judicial. Dice que se ejerció el dominio territorial de Arica, fiscal. Eso dice la jueza en la lectura. Un dominio territorial de Arica, la banda de los gallegos. De verdad no logro escuchar dice que hay una toma organizacional en Arica, como que se toman las personas. ¿Perdón, Jimena? Estamos tratando de hacer una consulta a propósito de la defensa. Les pregunten con lo que hablábamos y revisábamos antes. Cambio del abogado en 16 de los representados. Vamos a escuchar lo que dice el fiscal.
Bueno, el abogado que hoy asumió gran parte de las defensas es el mismo que está hoy en la audiencia que se realiza en Tarapacá, por lo menos como abogado patrocinante, respecto de la causa que se lleva también vinculada a Tren de Aragua. Por lo tanto, no nos sorprendió que él tomara un mayor número de representados. Bueno, no sé qué explicación pueda darse ahí. Sí, para nosotros fue muy introspectivo esto porque él está en esta causa hace más de 2 años o desde un principio. Entonces, asumir un día antes del juicio una gran cantidad de imputados, bueno, es una cuestión que podía ocurrir, pero que nos sorprende de todas maneras. ¿No le puedo hacer la consulta de tomar terreno, de que la organización ejerció el dominio territorial de Arica? Eso es lo que dice. Perdón, pero, a ver, señor. ¿Se lo toma como parte de la estrategia quizás para poder dilatar este proceso, no? Bueno, dada la petición que pidió con posterioridad de reagendar el juicio, parecía una estrategia, pero bueno, estas son cuestiones para las cuales veníamos preparados, tampoco son cosas que no vemos nunca. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ahora sí le puedo hacer la Sí, consulta. señor. Perfecto, ahora sí. Esta organización criminal ejerció el dominio territorial de Arica, decía la jueza, detallando y leyendo el informe de la Fiscalía. Ese dominio territorial, ese monopolio, decía, delictual, ¿es parte de los elementos que lograron recabar? Lo que dio lectura fueron los hechos de la acusación. Y en los hechos de la acusación obviamente se señala como elemento de la misma ese control territorial. Así que efectivamente eso es parte de lo que nosotros imputamos y es parte de lo que tenemos que probar ahora en los meses que viene como parte de nuestra acusación. Perfecto. Muchas gracias, fiscal. Ahí está el fiscal. Permiso. Vamos a agradecer al fiscal Carrera a esta hora de la tarde. Vamos a ver si podemos también aquí, cuidado con el cable, por favor. Muchas gracias para poder salir de aquí. Está hablando el fiscal, lo está viendo, y van a empezar a salir las diferentes personas intervinientes aquí en el juzgado de garantía, también en este tribunal oral en lo penal, para esta primera jornada de la audiencia que estuvimos viendo durante el día y que va a continuar en las próximas jornadas. Un dato, se va a revisar un ratito más las medidas cautelares, o sea, quienes hoy día estaban en prisión preventiva viendo a través de la teleaudiencia a partir de estar en otros lugares, eso podría revertirse en caso de que se acogiera la solicitud de algunas de las defensas. Es la situación que se va a provocar a la 1:30 según nos han anticipado, y vamos a ver si ese elemento también se suma a esta jornada histórica para muchos, a propósito de que es primera vez que personas que son parte del crimen organizado y que pertenecen a un brazo operativo del Tren de Aragua, de los gallegos, está entonces en el banquillo de los acusados, aquí en Arica. Sí, lo decía Rafa, el fiscal Carrera, por lo menos de audiencia queda para rato, así que paciencia. Gracias, Rafa, un abrazo a la distancia. Gracias, Rafa.